El tejido adiposo, en resumen, ¿qué es el tejido adiposo? Grasa. Según los 4 tejidos, ¿qué es? Conectivo. Es un tejido conectivo especializado. Es una especialización. Como su nombre lo indica, va a ser el tejido de recolección de grasa. Allí se va a encontrar la grasa en el tejido. Vemos una fotografía, estas perlas blanquecinas, tejido adiposo blanco, y unas perlas pardas, que es el tejido adiposo pardo. ¿Sí? ¿Cuál es Los el osos, sano? el oso blanco y el oso pardo. ¿Cuál es el sano tener? ¿Cómo? ¿Cuál es el sano tener? Las dos son necesarias. El bebé, en sus primeros meses de vida, tiene tejido adiposo pardo, porque tiene una función de metabolismo acelerado y de producción de calor. Y se pensaba que cuando el adulto iba creciendo, perdía el tejido adiposo pardo. Como vamos a ver, el tejido adiposo pardo, ¿qué va a hacer? Va a potenciar la oxidación, es decir, aprovecha la energía del tejido adiposo blanco. Por eso, las personas delgadas, ¿Potencializa qué maestro? La el oxidación. metabolismo del blanco. Si tú tienes bastantita grasita blanca, en teoría, tu tejido pardo tiene que metabolizarlo. Va a acelerar la quema. Por eso hay individuos delgados que la ciencia ha mostrado, los estudios, es que delgados y tienen más grasa parda que el promedio. Y son esos individuos que comen y no engordan. Y de repente sudan y ya están calientes, en el sentido térmico. Siempre están calientes. Los tocas y tú qué caliente, ¿verdad? Entonces es más sano tener el pardo. Sí, sí. Y hay individuos así que el tejido pardo ahí metabolizan, entonces nunca son gordos. Porque tengo el blanco. En teoría, el ángulo de la grasa blanca es lo que da el aspecto de obesidad. El problema de tiroides como el Cuando lo falta un chico. Bueno, mejor que tiene los dos manos, que le entran a modifican la regulación. Va a modificar las reservas de energía, no más de grasa, de todo en energía. ¿Y cómo hay alguna manera de generar más? ¿De crecer ¿El pardo? el pardo? Sí. ¿Cómo? ¡Ay, ya no! Gracias, Dios. Si lo pudiéramos decir en resumen, si tú ya dices, llevo una dieta balanceada, excelente, pero ¿qué es dieta balanceada? 60% de grasas animales saturadas, lo que la ciencia nos dice que es malo, entrada. Entonces, No se puede. grasas saturadas debes de incluir en tu dieta. ¿Qué significa? 60% de grasa en tu Es dieta. porque son grasas de reses Animal. calientes, de animales calientes, pues. Entonces, tomo un café descafeinado en la mañana, una tostada con no sé qué y ya. Tómate el café y agrégale leche entera, de ser posible sin pasteurizar, o mantequilla de esa de la que la hacen en Tapalco por allá, que es pura vaca de pastoreo. Traen a las vacas ahí comiendo. ¿No se supone que los lácteos engordan? ¿Eh? ¿No se supone que los lácteos engordan? Sí, eso es el lácteo de engorda, pero aquí en Guadalajara no donde agarra el lácteo de engorda. Tienes que moverte y conseguir el negocio. No, Sí sí hay. Él preguntó que si engordaba. No, si tú pones la dieta del 60% de grasa, al contrario, vas a bajar de peso, no vas a engordar. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, un pozole cocido, un menudo cocido, ¿sabes lo que te va a ayudar en el pozole? El hueso. Toda la médula grasa de ahí, cocido, eso es lo que te va a ayudar a controlar el peso. ¿Y en el menudo, papi? También. ¿Y el El menudo? problema es que te avientas el pozole, pero un chorro de grano, ¿verdad? Y repites grano, y competes de grano, y luego 10 tostadas y ven, por favor. No. Debe de ser un 60, aproximadamente un 60% de carne, carbo graso y el resto de granos, Entonces, el 40%. recalentado no le quito el No.
como un ciclón. Güey, todavía. Entonces, olvídense de las margarinas, porquería, basura, olvídense del nutriol y no sirve para nada. El caldo de pollo es Te va a servir para fregarte el sistema inmune, para provocarte en un futuro esclerosis múltiple, la enfermedad esta de las articulaciones, artritis y otras cosas. Cero aceites líquidos, soya, maíz, cánola, nada de eso. El único autorizado por tu metabolismo es aceite de oliva, frío, prensado frío y aguacate, nada más. El coco también, pero debes de conseguir coco orgánico. Coco orgánico. Y cero de cacahuate, porque ese sí es de cacahuate como lo industrializan, se naturaliza. El pollo se No, come el cacahuate sí tostado no, cuando lo industrializan el aceite de coco de cacahuate es otra cosa. El pollo se come con el cuerpo, con la piel. La bronca es que el pollo con la pielecita regularmente trae químicos, los lavan, los pigmentan y porquería y media. Entonces mejor agregarle grasa de la cosa. O sea, que entonces un plato de huevo es más nutritivo que Sí, claro. cualquier otra cosa, desde brócoli, una ensalada, Las grasas que contiene. O sea, así de No, vas a carne, casa, si engorda un mapa, quítale güey. carne, bueno, un poco de verduras y todo el caldo graso, ese es lo que te debes comer. Entonces, está ganando terreno entre los terapeutas el llamado caldo de hueso. ¿Qué es eso? Por eso los tuétanos que dicen Los que ahorita tuétanos, son la sopa de médula, súper energética, e incluso la cultura judía, hay muchas referencias en la Biblia acerca de la sopa de médula y se refiere a ella como lo mejor. Dice, vengan y coman el profeta Isaías. Porque quiero que sepan que ya 20 años estudiando las escrituras hebreas, el profeta Isaías hace la invitación, vengan y coman platos rebosantes de aceite, remecidos, sopa de médula, está diciendo la invitación a Dios a las naciones, vénganse a reconciliar conmigo, es lo que dice. Y les voy a dar un banquete. ¿Y en qué consiste el banquete? Dice, rebosante de grasa. Y uno dice, ay, infarto al corazón. Sopa de médula, ay, bueno, eso es lo bueno. La grasa. Y los sacrificios en el templo judío habla de dar a Dios los trozos grasos. Y se refiere como los trozos grasos como lo mejor de todo. Entonces de ahí viene el término latino gracias, grasa. Lo mejor. Entonces, hay que volver a la grasa. Y nos están jodiendo el sistema porque nos están impidiendo que podamos grasa. No estoy en gracia de Dios. Exacto, así es. Y en la industria norteamericana del aceite hubo un científico químico en los años 50 que se le ocurrió hacer un jabón artificial porque lo hacían del sebo de los animales. Y entonces dijo, ¿y qué pasa si hago tal cual cosa? Y entonces logró hacer una manteca artificial. Y la vio igualita a la manteca de cerdo, pero sin el mal olor. Y entonces dice, ¿para qué lo usan? Ah, ya sé. Le habló a Procter & Gamble, dueños de Colgate, Palmolive y todo eso. ¿Y qué creen que les dijo? Tengo la solución para que hagan jabón artificial, sin necesidad de animales, más barato y puro. Pero no nada más se le ocurrió eso, y qué tal que lo vendo a las amas de casa con quejas que cocinaban las amas de casa. Manteca de cerdo, y muchos antes, en la época victoriana, manteca de ballena. La grasa de ballena para las lámparas, cosméticos, artilugios, lubricantes de la rueda de las carretas, alimento, todo. ¿Qué infartos al corazón había? ¿Qué anormalidades hay ahorita? Esclerosis múltiple, Alzheimer, ¿qué había? Las estadísticas muestran que no. Entonces se sirvió la manteca una gran campaña publicitaria y la ama de casa de la modernidad cocinando con manteca vegetal. La muerte. Y por muchos años se encargaron de enmascarar esto, money, el lobby de las grasas, y nos están fregando la salud. O sea, que es más sano La grasa saturada. ¿Sale? Bien. Y dice 15 al 20% del peso corporal
en la mujercita, ¿sí? Ese es el símbolo Venus, mujer, y el símbolo Marte, también es de la tabla periódica de los alquimistas, mujer 15 al 20%, el corporal 20 al 25%, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? La mujer tiene una tendencia natural a ganar grasa. Entonces, entre las antiguas culturas, las mujeres redondas, redondeaditas, eran las atractivas, símbolo de fertilidad, y el hombre que exigía a su mujer rechoncha era un hombre de estatus, y una mujer delgada era una mujer enferma. Dos tipos, ya dijimos, blanca y parda. Diferencias histológicas, distribución y función. Ahí están las dos, son diferentes completamente. Adipocitos grandes, adipocitos pequeños, compactos, blanca, marrona. Una sirve para metabolizar y producir la energía, la otra va a ser la que transforme en energía y en producir calor. Ahorita lo vemos, ¿sale? No pongan cara de cuadro. Tejido adiposo blanco, vean. Unilocular, es un solo corpúsculo, una bolsa. Células esféricas de gran tamaño, ¿cuánto? 150 micras. Cuando una célula promedio son 2 o 3 micras. De un epitelio, 2 micras. Contra 150, unas bolotas, ¿verdad? Por eso esas bolotas, en la mujer, las paredes, lo que divide entre adipocito y adipocito, como los gajos que dividen el gajo de una naranja, las paredes blancas que dividen un gajo de otro, imagínenselo, así en la lima, así en la naranja y así en la toronja. Entonces imagínense, esos corpúsculos grandes se les ve chinita aquí, y esa es lipodistrofia, no celulitis, ¿eh? Celulitis es infección del tejido profundo, no. Clínicamente es lipodistrofia, piel de naranja. Hasta la mujer delgada puede tener la piel de naranja, ¿por qué? Por la constitución anatómica. Reserva de energía. ¿Qué es lo que pasa? Que se encuentra en forma anhidra. ¿Qué es anhidra? Anhidra. Sin agua. Agrégale agua y se te borra la huella esta de piel de naranja y te ves lisita. Entonces hay mujeres que por su constitución tienden a juntar más líquido, juntan más líquido allí y entonces la piel se les ve parejita, a pesar de que son más gorditas. En la cultura popular les llaman gordibuenas, ¿verdad? ¿Sale? O sea, de carnes, pero bien redondeada, o sea, bien acomodada la grasa. ¿Sale? Sí. Porque en teoría la grasa va a agregar aproximadamente del 2 al 5% de agua. Más allá se considera anómalo, ¿no? Son los michelines que hasta las como Homero Simpson que hacen club. Movimiento perpetuo. Bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Núcleo irregular periférico. El pardo, tejido adiposo multilocular, vean. Son múltiples perlas, la otra era una sola. Y estas son múltiples. Las células son más pequeñas. El núcleo es fácilmente identificable, muy redondo. Y a diferencia de la otra, que prácticamente es un núcleo con unos cuantos organelos y todo el espacio, el 90 y tantos % del espacio de la adipocito blanco es grasa. En cambio, el del tejido pardo tiene gran número de mitocondrias. ¿Por qué creen? Exacto, porque va a ser la energía. Entonces, dicho de otra manera, si tienes suficiente tejido adiposo pardo, vas a bajar de peso fácil. Por eso hay gente que traga y la vemos una corridita
y a veces. Entonces, para aumentar nuestro tejido, Para aumentar el tejido adiposo adiposo pardo y pardo, las grasas. en teoría, la alimentación de las grasas saturadas, número 1. Número 2, cero pastillas. No quiero la solución en, Rápido. ¿cómo se llama? Democracia y el otro. Apotex, una cosa que ahora es de moda. Y ahorita la semilla de Brasil. Las semillas. Y la azaí y la otra cosa no. ¿Qué hacen esas pastillas, maestro? Acelerar el metabolismo. Pero si no te pones en orden, Si no hay entonces, energía ¿cómo? para Profe, acelerar. y si la semilla de Brasil sí es muy dañina, es lo que ahorita está de moda. ¿El azaí o cuál es ese? No, la semilla de Brasil. No, necesito investigar ahorita, no sé. Profe, pero también tener nada más tejido pardo está mal, ¿no? Sí. O sea, Es que la nadie mayor puede cantidad. tener, es Hay que que tener de los dos. los bebés son los únicos que tienen mayor cantidad de tejido pardo y velos. O sea, Bien gordito. gorditos, rechonchitos, bonitos, Pachoncito. pachoncitos. Más Te voy a embarazar otra vez. No. ¿Y cómo hay que aumentar el tejido pardo? Ahí les va, ya les dije parte de eso. Lo otro es, ni modo, ejercicio. ¿Qué clase de ejercicio tienes que hacer para aumentar la grasa parda? HIIT, ¿Funciona? High Intensive Training, que hasta los viejitos lo pueden hacer. Es como cardio. No, es como... Sesiones. Haz de cuenta, tú agarras tu pesa y en vez de la pesa, la elevas, la mantienes allí hasta que sientas que tu músculo ya no puedes. Es como ejercicio de resistencia. Ándale, con pura resistencia. Y lo bajas. 90 segundos, luego 60 segundos de resistencia. De hecho, no sé qué. Pero debe de ir por sectores para evitar daño muscular. Tampoco abusar, porque si no viene daño muscular y de la fibra. En teoría, ¿qué se hace? Con esta resistencia lo que estás haciendo es, literalmente estás dañando tu músculo microscópicamente. Y el músculo se va a autorreparar y va a producir una serie de eventos que va a potenciar todo esto, la reserva de energía. Grasa, te necesito para reparar el músculo, véngase. Pero es que ningún, pero, ay, es que van a dar una novela, no, es que en la Casa de las Flores, ni más, órale, véngase, ya trabaja. Y bajas peso. Pero, ¿dónde está el secreto? Es el HIIT, pero ¿qué deben de hacer? Bajo la ducha fría, como si fueran monjas. ¿A la ducha fría? O sea, Agua fría. agua fría. Eso es como para que catalice la grasa. Sí. Es que está calientita. ¿Por qué? La grasa parda es para producir calor. Te pones a hacer, no te digo hacer training y métete a la ducha, por Dios, espérenme. Vas a sufrir así un espasmo y un desgarro. No, abre la ducha, ponle templada, métete y empieza a hacer el calentamiento. Te vas bajando y vas aumentando poco a poco la fría hasta que ya estás ahí dando el training y en la ducha fría. Por eso estaba funcionando mucho los ejercicios que ponían dentro de las albercas. Exacto. El Solo frío. ejercicio y no te cansas. ¿Y qué va a pasar? Tu músculo lo estás potenciando. Y la grasa parda se activa y entonces ¿qué echa mano de la otra? Así es como se tiene que hacer. Con frío. ¿Funcionan de alguna manera los geles hipotérmicos? Cuando te pones esos geles. No, porque la sensación es superficial. Tienes que lograr un intercambio desde el calor corporal interno hacia afuera. Maestro, Pero no hacen bien. y los productos que son quema grasa, ¿sobre qué tejido abarcan? En el blanco. En el blanco, pero el pardo ahí se queda. O sea, no lo estás educando. No se educa. No le educas. Y ahí hay que educar lo que tienes. ¿Sí? Entonces es como el marido que no quiere hacer ninguna reparación en la casa, pues tráete un plomero, ahí ni modo. Así. Ni modo. Bueno, es que hay que ponerse a plomero. Y o hacen el HIIT y acostúmbrense a bañarse normal, pero al final terminen con la ducha fría. ¿Vale? Entonces, en teoría es eso, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, vean, unilocular, o sea, un solo lugar, locus, multilocular, multiplicidad. Esto da el aspecto
junto con la gran número de mitocondrias, un color marrón. Por eso se llama grasa parda. Y así se ve. Cuando ustedes han ido a la carnicería y compran ese listecito, dicen, denme un ribeye y lo cortan así. Y trae la grasa gruesa, blanca, y dices tú, ay, qué limpiecita está esa grasa. Agárrala. Hazle entre los dedos. Huele a medicamento, esa grasa es mala. Porque está atestada de clenbuteroles. En cambio, ves una carne parda y la grasita la ves como amarilla, esa es la parda, esa es la grasa buena de la vaca, vaca sana. Y el bistec es pardo porque no guarda líquidos, no está edematosa la vaca. Porque el clenbuterol, ¿qué es lo que hace? La sedematiza. Y el bistec está jugoso, jugoso. Volumen. Volumen contra calidad, claro. Calidad. Entonces el dicho popular que le dice flaca, que el hueso que le da el caldo, el sabor al caldo, eso tiene cierto de verdad. Bien, entonces hay que volver a lo natural. Adipogénesis. Lo que ocurre con los adipocitos, la reposición de los adipocitos es algo extraño, que no sucede en todos los tejidos y que todavía se está investigando para abrir nuevas posibilidades terapéuticas. ¿En qué consiste? Adipocito, célula encargada de guardar la grasa. ¿De dónde viene el adipocito? ¿De otro adipocito? ¿Mitosis? No. Un adipocito no sufre mitosis, ¿por qué? Porque está lleno de grasa, ¿cómo canijo le va a hacer? Tiene que venir de la pared que recubre el peritoneo acá adentro. Célula madre, ya habíamos hablado un poquito, bueno, los mencioné en realidad, por ahí me hicieron una pregunta. Células madre, células troncales, pluripotentes, hay dos, pluripotentes y totipotentes. Entonces esta célula madre pluripotente nos va a dar origen ¿a qué? Al adipocito. Nada más al adipocito, ¿a qué otra cosa dice ahí? ¿En dónde? Ok. Nadie trae enlace, ¿verdad? Sí. Célula madre, stem cell, es como la célula troncal, multipotente, mesenquimatosa. Punto. Gracias. Ay, eso es para dejar ciego a otro lado. Bien. Y va a dar origen ¿a qué? Al adipocito inmaduro y luego nos da el adipocito maduro. Pero de esta célula mesenquimal pluripotente, ¿sí? Vamos a tener, entre otras cosas, mastocitos y el cartílago, condrocitos. Entonces también el cartílago y los condrocitos. Por eso es tan difícil regenerar el cartílago, porque depende de estas. ¿Y cómo llegan allá? A través de difusión sin vasos sanguíneos, ¿sale? Entonces también nos va a formar eso. Ahora Bien. apriétale más, profe. Apriétale más. Más fuerte. ¿Se baja? Es que le falta. Pues no tenemos para otro. No. ¿Sale? Entonces, de ahí viene. Se entendió que viene directamente de células precursoras. Células madres de la pared membranosa mesénquima. O sea, están volviéndose etapa de embrión. Y eso mismo sucede con las que forman el ¿Cómo se cartílago. llama? Células Mesenquimatosas. Célula mesenquimatosa o célula pluripotente. Célula madre pluripotente. Y la zona plasma. Bueno, repita la maestra de nuevo, mesenquimatosa o cómo? Pluripotente, mesenquimatosa, célula mesenquimatosa. Pluripotente y la totipotente ya va a diferenciarse en células de otros órganos, hígado, riñón, etc.
Entonces no es lo mismo las células madres que te van a poner, que según esto para regenerar el hígado, si es totipotente y no es pluripotente. Entonces no puede formar parte de un tejido nuevo. Las células que se reproducen por mitosis en teoría son los órganos. Pero si metes células madre, ¿cómo les vas a decir a esa célula madre que tiene que convertirse en célula de riñón? ¿A través de qué información? Esa es la célula totipotente. Y la pluripotente no, ya de por sí solita trae información y se va a diferenciar inmediatamente en los órganos que se necesitan. Pues en teoría las inyecciones de células madre ahorita nada más se utilizan para dos cosas. Y jamás una inyección de célula madre va a ser barata por la manera en que se tiene que obtener. Entonces te venden inyecciones antiedad de células madre, una inyección en 500 pesos, por favor. Son 15,000 pesos por cada inyección más o menos. Entonces, se ha abierto un mercado de charlatanería para eso. Bien. Tejido adiposo blanco, distribución extensa, importante en el adulto. Entonces, técnicamente se va a distribuir en todo el organismo. Hay centros de ubicación dérmico. Entonces hay individuos que tienen sus bracitos bien redondeados, ¿verdad? Y juntan grasa dérmica, subcutánea, mediastínica, mesentérica. ¿Dónde es el mediastino? Todo el espacio acá arriba, entre pulmón y pulmón, hacia el corazón, etc. Ese hueco, en teoría hueco, es el mediastino. Si ustedes retiran tráquea, esófago, todo queda un huequito aquí, donde el corazón descansa, ese es el mediastino. Mesentérico, toda la zona donde está el intestino también. Entonces hay individuos que dan la impresión de que las pompas están adelante, así, pompa plana, y acá tiene mucha grasa mesentérica. Algo ocurre ahí que se está trabando, ¿verdad? Por eso es que tienen esta apariencia de que aunque estén parados están muy Sí, muy panzón. Pero acá, o sea, el varón empieza desde aquí y la panza hacia hasta acá. Y ellos aquí, como si abajo. Parece que una falda. Exacto, como si fuera embarazo de primer término, o sea, de primera vez. ¿Y qué ocurre? Perigonadal. Entonces hay individuos, la panza así, no se les ven los genitales. Y los testículos allá perdidos. Pero empieza desde arriba, eso. Sí, desde arriba. Y aquí hay un brinquito, un pliegue, y todo grasiento. Y se pierden los testículos. Dependiendo de las horas, el nombre de la cosa que se Sí, es distribución, ubicación. Perirenal, es normal encontrar grasa alrededor de los riñones porque tienen que protegerse contra golpes. Retroperitoneal, atrás del peritoneo, también tiene la función de protección. ¿Cuál es la función? Reserva energética, protección mecánica, aislamiento térmico. Pues hay deportistas que tienen grasa acumulada, se meten a nadar al Canal de la Mancha, cruzando desde el continente hasta Inglaterra, es el Canal de la Mancha, varias horas nadando, y cuando llegan del otro lado ya no tienen panza. Pero esos señores son atletas. Atleta con panzota, claro, porque él, toda su grasa parda está tan potenciada que toda la grasa que acumuló aquí se metabolizó en el nado, así de simple. Los luchadores de sumo, los han visto, los verdaderos luchadores de sumo profesionales, que pesan 100 y tantos kilogramos, pero son atletas. Ponlos a correr, mira, no se bofean, a pesar de estar como estar de gordos. Toda la grasa que ellos tienen es subcutánea, pero ninguna de esta grasa de ellos está adherida a los órganos.
Toda está subcutánea y peritoneal. Ahí está la grasa, no se adhieren las vísceras. ¿Y eso cómo lo lograron? ¿Dieta? Con la dieta. Nada más. Dieta, ejercicio, pero tragan, queda bien y luego se duermen. Como un oso polar. Como el oso polar. Siguen todo el mismo proceso que seguiría un oso para entrar en hibernación. El oso, para entrar en hibernación, ¿qué traga para entrar en hibernación? ¿Saben qué come? Bayas. Montón de bayas azucaradas, dulces. ¿Qué va a hacer el azúcar? Traba y la grasa se acumula. Entonces no deben de comer ¿qué? Y díganme si la dieta básica del mexicano no son puros azúcares. Galletas, pastas, conservados, azúcar en el agua, la Coca-Cola, el refresco. En las comidas con el exceso de azúcar, por eso es que te da sueño. Claro, carbohidratos, todo eso. Entonces están haciendo todo lo contrario. Y a mí me acaban de mandar Entonces ya no andas como osito, mira, entrando en de comer buena pasta. fuera, refinados, harinas, tortillas, todos los carbohidratos fuera. Bájale a las dosis de los azúcares, sobre todo la fructuosa. ¿A qué me refiero? Jugos de frutas, no, la fruta con su fibra. 60% de la dieta en grasa y feliz. Se acabó. Pero también alguna parte de esa grasa se convierte en azúcar. No, para nada. Lástima. Nada. De hecho, la grasa es la mejor reserva de energía. 50 gramos de grasa te da más de 300 y tantas kilocalorías. 50 gramos. O sea, es la mejor forma de energía. ¿Qué es lo que requiere la célula, la membrana celular para reponerse? Grasas, no azúcares. Vamos bien hasta ahí. Distribución del pardo, ubicación importante en el recién nacido. Es menos extensa. ¿Dónde se encuentra? Interescapular, o sea, trae mochilita. Por eso los bebés están así y parecen jorobaditos. Oye, Osvaldo, ¿tú traes esa madre? Yo, ¿tú te descubrieron? ¿Tienes mochilita? Una mochila. ¿Es jorobo o qué? ¿Cómo? Ah, no mames. Regulación térmica. Entonces el bebé va a depender completamente de esta grasa para mantenerse caliente. Por eso ven por ahí a Brian y a Brandon con sus bebés presumiéndolos en la calle y que hacen cuadradillos los pobres, ¿verdad? Por favor, cúbrelos, ¿verdad? No son como tú, Nelson. Era español. No, pues nadie tiene para comprarle. Por favor, me faltó la función. Regulación térmica. Yo todavía no acabo. Ay, sí, qué feo pasó el mío, ¿verdad? Voy a engordar. Me mandaron a cenar pastas. Ya dijo el Seguro Social. El Seguro Social ya dijo el pozole es bueno. Sí, Lo que debe de decir es no abuses de los granos. sabroso. No, yo creo que la vas a La que no. Yo cada sábado mi pozole. Yo cada domingo. Listo. Domingo pozole. Sí. hablen de comida ahorita, muy locos. La termorregulación nos habla acerca de baja eficiencia energética de los adipocitos pardos. Sin embargo, estos intervienen en el proceso de la oxidación de la blanca. Entonces, ¿para qué está la termorregulación? Pero para acelerar el metabolismo. ¿Sale? Hasta allí, no noten nada más de eso. Bien, acción de la proteína desacoplante. Entonces va a haber varias proteínas desacoplantes. Estas proteínas van a decirle a la grasa, hey, venga para acá. Esas proteínas, ¿de dónde se van a formar? De las proteínas animales. Entonces hay que comer carne. También vegetales. Las únicas grasas vegetales que se pueden comer sin problema, ¿cuáles son? Aguacate, coco, olivo, prensado en frío. Bien, el concepto tradicional acerca de el hígado y las hormonas involucradas
para el tejido adiposo. Dice, tejido pasivo de reserva energética. La grasa posee mayor densidad energética que los carbohidratos, ya lo dijimos. Se almacena en forma anhidra, sin agua y en menor volumen. Pero ¿qué es lo que sucede cuando la grasa se va a bloquear? Se va a adherir a las vísceras. ¿Qué nos va a dar como resultado? Hígado graso. Hígado graso no alcohólico, es una enfermedad que está ganando cada vez más terreno. Tiene la misma génesis que el síndrome metabólico, cintura ancha, ¿sí? Muchos carbohidratos, síndrome de resistencia a la insulina. ¿A qué nos va a producir? O diabetes o hígado graso. Oiga, mi mamá tiene hígado graso, ¿a qué se deberá? Tu mamá ha de estar pero chupándole la Coca-Cola. Dulces, caramelos, botanas, dale y dale. Mucho carbohidrato, azúcares, jugos a morir, panes. Tu mamá no se está haciendo diabética, pero se está haciendo el hígado graso. El 38% de los niños norteamericanos con sobrepeso tienen hígado graso. Estudio que acaba de salir, no me acuerdo dónde lo vi, pero búsquenme. Estudio que acaba de salir dice 38% de los niños con obesidad en Estados Unidos tiene hígado graso. En México me imagino que es más. ¿Cómo se rompe el hígado graso? Adiós dieta de carbohidratos. Dice mi compadre, hidrocarburos, no haces petróleo, menso. Carbohidratos. Maestro, y cuando se consumen muchos carbohidratos, pero a la misma parte un poco más también de proteína. No, porque debe ser proporción. 60% grasas, 30% proteínas, 10% carbohidratos y casi nada de azúcares. Y cuando recomiendan esta dieta alta en proteínas, más que en grasa, para adelgazar. Es más lenta, pero te da el efecto. Al rato los vas a ver, el riñón se va a sobreesforzar. Y al rato los vas a ver que como fumadores y haciendo flema. Cuando es más proteína. Sí, pues tienen que balancearla. Y la grasa te va a ayudar a eliminar eso. ¿Qué es lo que te va a eliminar? Los índices de inflamación. Por eso hacen más moco. Por eso se hincha, inflamación. A esta dieta se le llamó en un tiempo cetogénica. Y dice, no, ¿La cetox o algo así? si se me disparó el colesterol, ay, no, espérame, dale tiempo. Tiene que ir regular y luego el colesterol se estabiliza. Pero primero te asustas porque se te sube el colesterol. Hasta ribota, dicen, ¿sí? Maestro, ¿qué estudio se hace para detectar un padecimiento de hígado graso? Del hígado graso, ¿De sangre? de sangre y un eco. Te dan los triglicéridos arriba, hipofunción hepática, y en el eco aparece ahí. Regularmente nada más por la función hepática, una prueba de función hepática o de estudio de sangre de colesteroles totales te lo dice. ¿Vale? Bien. Y sí se puede revertir en la enfermedad del hígado graso. La lipogénesis es el proceso de almacenamiento de los ácidos grasos en el tejido adiposo bajo la forma de triglicéridos. Entonces, el mito aceptado por la medicina es las proteínas, lipoproteínas de alta y baja densidad, o sea, colesterol bueno y colesterol malo, está errado. Y hay una culturización y muchos médicos están cerrados a esto. La lipoproteína, ¿qué es lo que va a hacer? Es el medio de transporte, no es el colesterol como tal. Es el medio de transporte de ¿qué? De los triglicéridos. Entonces, ¿por qué enfrascarse en el tipo de colesterol que tienes cuando en realidad hay que interesarnos en el conteo total de triglicéridos? Eso es lo que se tiene que ver. Ni que si tienes alto o bajo, del bueno y del malo, baja y alta densidad, no. Triglicéridos totales es muy importante. Contra
la glucosa en ayunas. Entonces, si tienes glucosa en ayunas alta y desbalance de los triglicéridos, síndrome metabólico, andas mal. La glucosa en ayunas debe estar normal. ¿Cómo la vas a lograr? Con las grasas. Y si les bajas a los carbohidratos, eso es lo que tiene que hacer el diabético. Se va a ir regulando. Ya casi solito. Adiós metformina. ¿Por qué se le está dando metformina? Porque no entienden. Rompe la dieta y se están rompiendo ellos todo. ¿Se entiende eso? Bien. La lipólisis. A través de varias hormonas, los triglicéridos son hidrolizados a glicerol y luego a ácidos grasos. Grasa, triglicéridos, se convierten en ¿qué? Gliceroles y luego en ácidos grasos. O sea, tienes grasa y a través de varios procesos vas a terminar al último con jabón, ácidos grasos. Por eso de los animales sacaban la grasa, pero la lavaban, usaban sosa y otras cosas, hasta que tenían ácido graso de lo mismo. Los ácidos grasos pasan a la circulación y ¿a dónde llegan? Tejidos periféricos, músculos, hígados, lo van a utilizar y de ahí van a la membrana celular. Tienen que seguir todo el proceso. Por eso es necesario la grasa buena. Métele grasa mala, ¿de dónde van a agarrar los gliceroles y todo eso? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué relación existe entre el tejido adiposo y la obesidad? Pregunta importante. El aumento del tejido adiposo corporal a un nivel que implica riesgo para la salud se conoce como obesidad. Cuando tu índice de masa corporal magra, hay más grasa de lo normal en tu tejido, es obesidad. ¿Sabe por qué? De lo que sea. Esa es obesidad, ¿se entiende? Luego entonces vas a tener mucha grasa que no se esté metabolizando. Es muy probable que por el aumento de los azúcares y de la fructuosa estás haciendo que tu organismo se inflame. Cuando tu organismo se inflama, va a producir una serie de hormonas que van a hacer que la grasa se almacene. Luego entonces, ¿qué viene? Obesidad. Y no nomás obesidad. La inflamación constante que te puede producir. Aparte, problemas cardíacos. Todas las enfermedades cardíacas, circulatorias, varices, placas, ateromatosis, aterosclerosis, inflamación de todo el tejido, linfagitis, la diabetes, inflamación, el páncreas, etc. Todo eso, ¿de qué viene? Azúcares y carbohidratos elevados y cero grasa. Al revés, eso es salud al revés. ¿Se fijan? Obesidad. En las últimas décadas ha existido un aumento explosivo del sobrepeso, claro. Estados Unidos es el país de los obesos. Y procesado y grandes cantidades de azúcares y carbohidratos. En México ignoramos la cantidad, pero debe de ser un chorro. El chile. Índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? La correlación del índice de la masa corporal con la grasa corporal es del 0.7 a 0.8. Cuando esta se determina mediante la medición directa de la densidad corporal. ¿A qué se refiere? Bien. ¿Cuánto pesas en kilos contra la talla en metros cuadrados? O sea, 1,70 m, 60 kilos, perfecto.
70 entre 60, ¿cuánto nos da? ¿Quién tiene calculadora? ¿Cuánto entre cuánto? 70 entre 60, con la mente. Punto 7. ¿Cuándo fue mayor? No, ya de que con mucho ya no me gusta. No. 70 Entre 60. Si salen entre punto 7 y punto No, 8, es. Espérenme. Espérenme. 1.16. 70 entre 60. No, así. 1.70 entre No, era al revés, está ahí. 60 entre 60. Es al revés, los kilos, 60 entre la talla, entre metros cuadrados. 0.85. Y se obtiene el índice de masa corporal dentro de los límites. La talla habla de lo que me dijo. Sí, y habla dice talla, metros cuadrados. O sea que son 0.85, por ejemplo, y yo de talla soy 90, 0.85 por 90. Hay que hacer el índice. Aquí tenemos, mira, ¿Dónde sale la talla, maestro? ¿En qué metros medio? cuadrados. No, pero de altura, de ancho, De la altura por el ancho y lo multiplicas. O sea, la superficie de la cintura por la talla. Y salen metros cuadrados. Lo que te mide la cintura Ajá. por lo que mide Sí, la la altura. altura. Bien. La distribución del tejido adiposo existe diferencia en la distribución de relación del sexo. La mujer presenta un patrón periférico fundamentalmente llamado femoroglúteo, o sea, a los muslos y a las nalgas. El cuerpecito de pera. No siempre, maestra, una vez es el No, hay mujeres como acá, como este lado de acá, como el derecho, y ya no me da el enlace. Bueno, Eso pero es cabrón. todo. Ya lo descompuso. Sí. Maestro, le ha de atacarla. Tienen el aspecto masculinizado, ¿verdad? sí, sí. Sí, parecen luchadores. No, no, por ahí en todos lados. Y esa es la configuración a partir de la cual la mujer distribuye su grasa. ¿Sale? Bien. Como los tractores. ¿Qué papel juegan ciertas hormonas llamadas adipocitoquinas en la obesidad? Prácticamente todo, ¿verdad? El torpedo humano. No, mi mendigo fregador se va a dar. ¿Cómo se llamó la bomba atómica que lanzaron sobre Hiroshima? Así como este señor. El Big Boy, ¿verdad? Y pues le hicieron el Fat Boy. Queda bien rojo a la cara, pobrecito. Bien. Va a haber una serie de hormonas, leptinas y adiponectinas, que le van a decir a la grasa, metabolízate o quédate ahí. Las leptinas y la adiponectina. Y adipoletina. ¿Qué van a hacer qué? Le van a decir al organismo, la leptina le va a decir al organismo, hey, párale de comer, ¿Me estoy comiendo? saciedad. La leptina Sí, te dice, da la saciedad. la saciedad, dice ya, deja de comer. Y la otra tiene que ver con el proceso de metabolismo de la grasa, producción de la energía de la grasa, Adipoletina es la que metaboliza la sí, grasa. de la grasa. ¿Qué pasa entonces cuando tú comes, volvemos, exceso de fructuosa, azúcar de frutas, azúcares? El azúcar de caña es la sacarosa. Tomamos fructuosa y tomamos glucosa, la unimos y tenemos la sacarosa de la caña. Quitan la glucosa y tenemos la fructosa de la mayoría de las frutas. Sigue siendo lo mismo. Por eso no es bueno el jugo de frutas. Dale, No dale. entendí. ¿Eh? No entendí por qué no es bueno. Porque la fructosa está comprobado que va a afectar las leptinas y las citocinas.
digo, las adiponectinas. En otras palabras, tu cuerpo ya no va a identificar cuándo dejar de comer y cuándo, en qué momento metabolizar la grasa. No te vas a saciar. No. Y la fructosa de la fruta ya. La fructosa es culpable de eso. Por eso, pero el que ya está en la fruta. Sí, la fruta. Pero cuando te la Debes de comerla, Cuando se la comen en la fruta no va a afectar. no hay problema, pero tampoco te vas a comer 1 kilo. También cara. Entonces esas cosas que sacaron de la jugoterapia y la fregada, malísimo. La jugoterapia debe de estar reservada a hierbas, no frutas. Verdes. No. Tener cuidado con el betabel, pero no, Google no. Acelgas, espinacas, puerros, espárragos, todo eso. Apio. Sí, con la fibra. Entonces, el exceso de fructosa le quita la saciedad. Va a provocar un síndrome de resistencia a la leptina y tu cuerpo ya no va a saber cuándo canijos dejar de comer. Esto explica por qué una vez que comes todavía tienes hambre. Ese es un indicador de que no estás consumiendo grasas correctas y suficientes. Si tú comes suficiente grasa y de la correcta, no vas a tener hambre. Cantidad correcta y grasa correcta, no vas a tener hambre. Tu leptina va a estar funcionando normal. Métele carbohidratos, azúcares y fructosa, se va a trabar. Síndrome de resistencia a la leptina y siempre vas a tener hambre. Como siempre vas a tener hambre, entre comidas vas a estar, dale duro, dale duro. Luego entonces se traba la otra, la adiponectina, y ahí se queda. La grasa ya no la metabolizas y andas con hambre, trague y trague y bien débil porque no se metaboliza, no hay energía. La grasa que es rica en energía, ¿cuántas kilocalorías por 50 gramos dijimos? 300 kilocalorías por 50 gramos de grasa. O sea, una barrita así de mantequilla te va a dar la energía de todo el día, imagínate, para encender un foco de 40 watts. Toda esa energía por día en una barrita de mantequilla. Entonces, ¿por qué canijos? Si comes tanto, andas tan débil, porque no se está metabolizando la energía necesaria. ¿Vale? Y lo mismo sucede con la diabetes, pero en vez de leptina es insulina. Síndrome de resistencia a la insulina. Ah, pues cuando nos explican, nos escucha bien, ¿Vale? Leptina, ya dijimos, poderosa e influyente hormona producida por sus células de grasa. Desempeña un papel clave en la regulación de la ingesta y de energía y el gasto energético. En la actualidad los investigadores creen que al adquirir más conocimientos sobre cómo actúa la leptina en los llamados receptores de la leptina, que son de la saciedad, será capaz de encontrar tratamientos nuevos para la obesidad y otros trastornos metabólicos, dicen ellos. ¿Por qué? Porque la gente no se enseña a comer, no quiere. Quieren darle una pastilla, esa es la bronca. Y ahorita están buscando la pastilla que te haga eso y hacerse millonarios, ¿verdad? Todo lo que le meten a la comida para que dé más dinero. McDonald's te engorda y ellos te enflacan. Qué padre pero va a negocio. ser una pastilla que actúe sobre las leptinas. Claro, pero están buscándola porque ellos quieren la farma, no quieren el método natural. Depende de lo que tragas, Independiente. ellas Claro. hagan la función. ¿Quién te dice que vas a perder peso, pero tu corazón va a estar mal? ¿Verdad? La circulación, las arterias, claro que no, es ilógico, ¿no les parece? La leptina, como hormona, juega un papel clave en la regulación de la ingesta y de la energía, ya lo dijimos. Tanto la resistencia de la insulina como la resistencia de la leptina están relacionadas con la obesidad y el deterioro de la capacidad energética. Entonces, la leptina va de la mano con la insulina, trabajan en conjunto. Entonces, cuando comes demasiados carbohidratos, galletas, pastas, gansitos, Coca-Cola, te va a dar síndrome de resistencia a la insulina. ¿Eso a qué va a dar paso? A síndrome de la resistencia a la leptina. Vas a acabar obeso y diabético.
Quiere decir que la leptina y la insulina trabajan para deshacer toda esa... Claro, todo este ciclo de error para mantener la salud de tus tejidos. ¿De acuerdo? Perfecto. Nada más con que recuerden eso de la leptina, no les agrego más. Bien. Experimentos. Yo soy ese ratón. Ratón con síndrome de resistencia de la leptina y el otro normal, vean. ¿Sabe? Ahí está. Dígalo. ¿O se puede desarrollar ese síndrome? Que la Sí, leptina no se te lo gusta. indujeron a estos ratones, son ratones especiales para laboratorio, modificados genéticamente para la respuesta, que obtuvieron obesidad y diabetes. Ratón ¿Diabetes diabético. el ratón? Sí, se le Ah, puso. bueno. Hiperfagia, hiperfagia, hipotiroidismo, infertilidad. ¿Cómo? No, Todo eso. Todo eso. Entonces, oiga, mi tiroides, come bien. Alimentos ricos en. ¿También daña la fertilidad? Sí, Sí, la cagada, dime qué es. porque el yodo también de la falta del problema tiroideo también se relaciona con la fertilidad. Ah, no, espera, espera. Y los trastornos psiquiátricos. También psiquiátricos. ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿qué? Hay que administrar yodo. Hay medios de la administración de yodo. La forma más segura de la administración del yodo es a través del yodo coloidal. Ya se fabrica yodo coloidal. Puedes beberlo en agua y no es tóxico, porque el yodo, cuando lo diluyes, una gotita de leche y no sé qué, puede ser tóxico. Se te pasa la dosis. ¿Y qué efecto tiene el yodo coloidal? Porque se te pasa la dosis en el vaso y lo demás se va por la orina. Nomás agarra lo que necesitas. O sea, un veneno se vuelve bueno. ¿Pero qué va a hacer? ¿Qué efecto nos va a causar? Son partículas que se van a agregar a ciertas hormonas de la tiroides y se regula tirosina y tironina y tirosina. Y se va a regular. Y se regula la función de la tiroides. Maestro, pero no te ideas porque después no se mataba solo. De claro, se suicida, Pasamos de dosis de yodo con la sí, pero es que es una muerte dolorosa. O sea, eso es prácticamente un envenenamiento, convulsiones, pérdida de la conciencia. O sea, es doloroso. ¿Cómo hacerlo? No. Te está dando la clave para que envenenes a alguien. Más bien, te puedo dar métodos para morir sin dolor. No diga eso. Imagínese aquí. Sí, hay muchos métodos para morir rápido y sin dolor. Como las 1000 maneras de morir estúpidas. Ándale, hay mil formas estúpidas de morir. Bien. ¿Cómo se vuelve resistente a la leptina? Ya dijimos, se puede volver resistente a la leptina por medio del mismo mecanismo general que lo vuelve resistente a la insulina. Fue lo que les dije. Por la continua sobreexposición a altos niveles de la hormona. Aumenta y aumenta y aumenta la hormona porque siguen comiendo y comiendo. Si usted lleva una alimentación rica en ¿qué dice allí? Azúcar, fructosa. ¿A dónde me fui? Adelante, adelante. ¿Me fui adelante? Se fue para atrás. Ya no va a servir el video, oye, ya. ¿A dónde me fui? Adelante. Profe, para la otra le pone otro fondo, ¿no? ¿Otra forma? Sí, es que Ahí está, ahí me está. cansa la vista. ¿Dónde decía Pin? Ah, de ese color. ¿Qué fondo quieres? Ahí, Ahí está. Es que como Más me clarito. cansa mucho. Granos, alimentos procesados, el mismo tipo de alimentación que también aumenta la inflamación de su cuerpo. ¿Qué es? Granos y alimentos procesados. Granos. ¿Cuáles son esos granos? Los que te salen de la cara. Maíz, ¿qué más? Todos los farináceos, ¿verdad? Incluso hasta los arroz. Arroz, trigo, o sea, fueron pastas, adiós panes, maíz, unas cuantas tortillas nada más. A lo mejor quieres satanizar a los carbohidratos también. No, Tienen una función. no, en sí los carbohidratos no, estamos hablando de los granos.
Los granos como tal está comprobado científicamente que este tipo de granos va a provocar síndrome de resistencia a la leptina. ¿Qué tipo de Frijoles,